Saludos, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a compartir mesa con el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Basilio Valladares. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un poco cansado, pero bien. Mucho trabajo, Basilio. Mucho trabajo y además en tiempos en que lo que a uno le gustaría descansar un poquito y que no ha podido ser. Pero bueno, van saliendo las cosas. Bueno, vamos a explicar de entrada qué es el Instituto de Enfermedades Tropicales. ¿Para qué sirve este instituto, Basilio? Bien, es un instituto que fue creado en el año 2010 y que tenía dos misiones fundamentales. Uno, la atención a la comunidad autónoma en cuanto al diagnóstico y apoyo de estudios epidemiológicos de enfermedades tropicales, y el otro, investigación básica y proyectos de apoyo a los países en vías de desarrollo. Independientemente de lo que llevaba de investigación y diagnóstico, lleva una parte importante de formación. Somos universitarios, somos profesores universitarios los que estamos en él, y lleva una parte importante de formación de alumnos de tercer ciclo, formación de personal que viene de otros países para aprender a investigar, a desarrollar técnicas de diagnóstico y demás. ¿Qué es una enfermedad tropical? Bien, hasta hace unos años una enfermedad tropical era aquella que se encontraba recluida en los trópicos, con unas características climatológicas determinadas. Pero la globalización ha llevado consigo que esto se mueva y las fronteras de las enfermedades tropicales se han ido diluyendo, y las enfermedades tropicales que estaban antes pues prácticamente recluidas en Sudamérica, como la enfermedad de Chagas o en determinados países africanos como la enfermedad del sueño, pues bueno, se han ido diluyendo fronteras y ya tenemos en Europa y en Norteamérica enfermedad de Chagas de una forma u de otra, y se ha ido extendiendo por distintas zonas por la enfermedad del sueño, por hablar de los dos ejemplos con los que he empezado a poner. O sea que casi que el nombre de enfermedad tropical se queda corto en la actualidad. Sí, yo lo llamaría más bien enfermedades desatendidas y en algunos casos enfermedades olvidadas, pero desatendidas porque como no estaban en el mundo desarrollado, pues no se le ha prestado una atención conveniente y no se han desarrollado técnicas de diagnóstico y terapias adecuadas desde hace muchísimos años, y olvidadas porque era una cosa que correspondía a otros, no nos atendía, no nos afectaba a nosotros, y ahora que nos está empezando a afectar por el comercio, por el turismo, por los movimientos migratorios, ahora porque las fronteras se van diluyendo y nos estamos empezando a preocupar, ahora ya determinados estamentos, determinadas industrias, determinadas empresas se están preocupando por tener adecuados tratamientos, tener adecuadas técnicas de diagnóstico y atenderlas. Claro. También porque viajamos mucho y muchas veces traemos esas enfermedades a nuestro mundo, ¿no? Pues sí, afortunadamente viajamos mucho y yo creo que eso es bueno. Lo que también hay que saber cómo se viaja. Y bueno, el viajar mucho es cultura, es conocer y entender al resto de la población. ¿Y somos poco cuidadosos a la hora de viajar a estos países que tienen este tipo de enfermedades? No poco, nada cuidadosos, somos un desastre. Y entonces eso trae consecuencias de que te estropea el viaje, eso está claro. ¿Qué sorpresa se ha llevado a la gente de casos que conozca Basilio Valladares, para hacernos una idea? Pues yo podría poner una ristra de ejemplos. Desde personas que han ido a una excursión a Mali, por ejemplo, que allí la temperatura es tremendamente alta, hay unas cataratas y unos lagos fantásticos y se bañan, y cuando se vienen al cabo de 6 o 7 meses empiezan a orinar sangre porque han cogido una esquistosomiasis, hasta las personas que te traen pues las larvas migran cutáneas en la piel, o las miasis, que son larvas de moscas que se te meten también en la piel. Esos riesgos están ahí. Están ahí, o sea, porque la gente llega, ve una maravillosa catarata. Claro. Y un lago impresionante, y dice, aquí me tengo que dar un chapuzón. Con 40 grados y un grado de humedad tremendo y estás sudando, pues tocas el agua, aquello parece limpito, pero claro, hay cosas microscópicas que se mueven allí y hay que saber dónde uno se mueve. Y cuando llegan estas personas con esas patologías, ¿nuestros facultativos, nuestros médicos están preparados para identificar ese tipo de patologías? Sí, sí, nosotros tenemos un plantel clínico fantástico. Y además lo afirmo rotundamente, porque siendo enfermedades que no son frecuentes, tienen la capacidad fantástica para diagnosticarla y tratarla con las herramientas que tienen, porque claro, ya hemos dicho que muchas de las terapias de estas enfermedades son de principios del siglo pasado, y claro, pues son terapias tóxicas muchas de ellas, poco activas y por lo tanto
cuestan quitar las enfermedades. Y entonces, pero con esas herramientas tienen una capacidad fantástica para resolver problemas, pero sin lugar a dudas. Estamos hablando con Basilio Valladares, que es el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, también es catedrático de parasitología, estudia muchos parásitos, esto explicaremos ahora qué es un parásito también para que ustedes puedan entender. ¿En Canarias ahora mismo tenemos alguna de estas enfermedades? Sí, tenemos unas cuantas, siempre las hemos tenido, de poca importancia, pero de poca importancia clínica, no de poca importancia. Cualquier parásito es importante porque siempre produce alguna pequeña, aunque sea pequeña patología. Pero a medida que hemos ido trabajando y el grupo de trabajo del Instituto de Enfermedades Tropicales ha ido abriéndose campo y atendiendo a los requerimientos de la comunidad autónoma, pues hemos ido encontrando cosas que no esperábamos encontrar, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, podríamos hablar de que hay un parásito que se lo ha descubierto recientemente en Tenerife, la investigadora del instituto Pilar Foronda, que es un parásito que vive normalmente en ratas, en el pulmón de las ratas, se llama Angiostrongylus castonensis. Ese parásito es un nemátodo, es chiquitito, y como un gusanito. Como un gusano chiquitito que vive en el pulmón de la rata. Para encontrarlo hay que abrir la rata, hacerle una disección del pulmón. Pero el gusano ese lo podemos ver a simple vista. A simple vista, sí, es y pequeñito, vive en el pulmón de la rata. pulmón de la rata. Es finito, blanquecino, se ve perfectamente. Se ve perfectamente cuando uno abre la rata. Ese parásito pone unos huevos, esos huevos salen a través de las heces y las babosas o caracoles. Aquí no sabemos quién exactamente es el que lo está transmitiendo como hospedador intermediario, pues adquieren eso, lo comen y luego a través de su moco pues sale al exterior. Y hay dos formas de adquirirlo, o bien comiendo lechugas que no se hayan lavado bien y a la cual hayan acudido las babosas o los caracoles que acuden permanentemente para poder alimentarse, se alimentan de las lechugas o de distintos vegetales. O bien comiéndonos directamente cruda la babosa o caracol, que eso ese tipo de alimento no se hace en Canarias, por lo tanto esa parte no va a dar... Ese riesgo no lo tenemos. No lo tenemos, lo tienen en otros sitios, lo tienen en Tailandia y demás, aquí no lo tenemos. Pero sí, nosotros todos nos gusta una buena ensalada, si no la hemos lavado bien y ha sido contaminada por las babosas o las lechugas o los caracoles, eso, pues podemos adquirir esa enfermedad. ¿Tendríamos nosotros también el parásito dentro cuando comemos la lechuga? El parásito, nosotros no somos el hospedador adecuado, no iría a nuestro pulmón, entonces tiene un tropismo y se nos va al cerebro y produce una meningocefalitis eosinofílica, que es tremendamente grave. Hay una terapia para esa enfermedad, pero no es una terapia muy activa, pero por lo menos hay algo. Lo que pasa es que hay que saber que se tiene esa enfermedad. Entonces, ¿y es sencillo identificar esa enfermedad, Basilio? No, eso normalmente la gente empieza con dolores, con problemas de meningitis y demás, acuden primero al médico de cabecera, luego a los neurólogos, y bueno, no es fácil porque se hace a través de un diagnóstico inmunológico con unas proteínas específicas como antígenos. ¿Y este parásito llega al cerebro muy rápido, actúa muy rápido? ¿En cuánto nos puede buscar complicaciones? Eso depende, eso va a depender del sistema inmune de cada persona. Ahí sí que no puedo poner fechas, en un mes y medio puede estar generando un problema importante desde la adquisición del parásito. ¿Y qué porcentaje de ratas han encontrado ustedes con este parásito? En algunas zonas muy alta, el 40%. En algunos ¿40%? ¿Y de dónde han venido estas ratas y este parásito? Esa es la cosa. Pili, la investigadora del instituto, ha hecho un estudio filogenético, ha genotipado los parásitos que tenemos aquí y ha encontrado que corresponden a unos parásitos que proceden de Filipinas. ¿De Filipinas? Entonces, claro, las ratas se meten en barcos, se meten en mercancía, es decir, ha sido importado con los animales de alguna forma y de forma no controlado por nosotros, porque lo que está claro es que la gente en el muelle no quiere que entre ratas. Ni con la mercancía, ni viajando en el barco. Lo que pasa es que estos son las colonizaciones propias que hacen este tipo de roedores y que transmiten las enfermedades unas a otras. Por ejemplo, el ejemplo más patético fue la peste bubónica, que durante la Edad Media diezmó completamente la población europea. Eso lo hemos visto en películas muchas veces, ¿no? Cómo se moría la gente, decían que era castigo de origen divino. La realidad era una bacteria, la Pasteurella pestis, que la transmitían la pulga de la rata.
Y esas ratas y esas pulgas las trajeron los mongoles, que por su afán conquistador del mundo vinieron desde el centro de Asia y vinieron hacia Europa, fueron a Creta, la transmitieron a unos mercaderes italianos, los cuales huyeron del acoso mongol, se fueron a Italia y a partir de ahí colonizó toda Europa, incluyendo España, y también llegó a Canarias. Y eso lo traían las ratas y las pulgas de las ratas. Por lo tanto, esos tipos de animales transmiten, he puesto el ejemplo de la peste porque lo hemos visto todos en las películas y ha sido tremendamente llamativo, y ves los libros de historias como una enfermedad diezmó completamente la población europea. Ya no, ya hay desde luego, Basilio, el rechazo que le tenemos a las ratas, a esos animalitos, lo aumentamos, no es vano, Claro, y lo aumentamos con estas cosas porque podemos demostrar la capacidad de transmitir enfermedades que tienen, claro. Y Basilio, ¿esas ratas dónde las han localizado? Primero localizamos en la zona de Tegueste, en Pedro Álvarez, y pensamos que era un reducto pequeño que había en la parte baja de la Laurisilva. Dijimos, bueno, reúne el clima, pues sí, la humedad, las lechugas, la parte rural, pero luego la hemos ido encontrando más extendido, lo hemos encontrado, pues por ejemplo, en el Prig, en la zona baja de Tacoronte. Las hemos encontrado también en otras zonas, por La Matanza y demás. Es decir, no lo hemos encontrado, por ejemplo, en la isla de La Palma, no lo hemos encontrado en la isla del Hierro. Todo el estudio se está haciendo en todas las islas, no lo hemos encontrado en Lanzarote, que ya se ha hecho. Se hará también el estudio que todavía no se ha hecho en Fuerteventura y en Gran Canaria. Pero, por ejemplo, La Palma, Gomera y el Hierro, que están hechos, ahí no lo hemos encontrado, solo lo hemos encontrado en Tenerife. Claro, la pregunta es, ¿cómo se desplaza la rata desde el puerto a esos puntos de la isla de Tenerife? Con mercancía, porque no son animales viajeros, no son aves que sean capaces de hacer rutas migratorias. Y el cuento aquel que me contaban a mí de pequeñito de la ratita sabia, pues es un cuento, pero ver a una ratita con un atillo dándose un paseo para irse de excursión no es una realidad. Son animales que se mueven en pocos espacios, pero eso me imagino que serán a través de mercancías, a través de que se meten en carros, en guaguas, en camiones y se transportan, como mismo llegaron aquí, claro. Porque estamos hablando, genotipando aquello. Nosotros tenemos un contacto tremendo con Centroamérica, con Cuba, con Santo Domingo, con Venezuela y tal. En esa zona hay un reducto de este parásito. Bueno, pues el parásito que hemos encontrado, su filogenia procede de Asia. ¿Qué vinieron? Y no de Latinoamérica. Y no de Latinoamérica. ¿Qué vinieron? ¿Con los barcos coreanos? Pues a lo mejor, no lo sé. Pero lo que está claro es que el genoma te indica muchas cosas y el estudio hecho, pues esto procede de Asia. De Asia. No, y después otra cuestión, que lo que está claro es que en el 40% de esas ratas que ustedes han analizado, lo tienen, luego se ha extendido el dichoso mucho. gusanito este. Se ha extendido mucho, luego aquí encontraron un vector, un hospedador intermediario, un caracol o una babosa, de las cuales se alimentan las ratas. O sea, porque la babosa come heces de rata. Sí, la babosa se alimenta de toda la porquería, o sea, de rata y de pajaritos y de lo que sea, claro. Y los caracoles lo mismo. Y después cuando extiende ese gel que vemos a las babosas sobre la lechuga, ahí deja las larvillas. La larva. Claro, y por ahí podría venir. Claro, nos colgamos una lechuga y se puede eliminar esa larva si lavamos bien la lechuga. Claro, esas cosas bien lavadas no hay problema. ¿Esa larva se ve o esa no se ve? No, esa es microscópica. Esa tiene alrededor de 200 micras y solo se ve al microscopio. ¿Y qué hay que hacer? ¿Lavar muy bien la lechuga, entonces? En estos momentos esa es la medida que hay que tomar. Tendremos que avanzar un poco más, tendremos que intentar averiguar exactamente, que eso lo vamos a hacer en el próximo invierno, que es cuando hay bastantes caracoles y babosas, con la humedad es cuando salen. Intentaremos estudiarlos bien, ver quién los está transmitiendo y entonces habrá que hablar con las autoridades sanitarias, las que correspondan. Ya hemos entrado en conversaciones con ellos pues para ver cómo cortamos el ciclo y cómo lo erradicamos de nuevo. Esto es una cosa que no teníamos y que ahora tenemos. Bueno, pues hay que volverlo a hacer que no lo tengamos. Lo mismo que tuvimos malaria y tuvimos dengue y tuvimos fiebre amarilla y ya no lo tenemos. Bueno, pues eso tenemos que hacer con este tipo de enfermedades. Bueno, pues la verdad que me ha dejado bastante impresionado con esta investigación que están desarrollando en el Instituto de Enfermedades Tropicales, donde han descubierto pues este parásito de las ratas que tenemos en la isla de Tenerife y que, como bien ha explicado Basilio Valladares, pues habrá que tomar medidas sanitarias para que eso no se siga extendiendo, ¿no? No le quepa porque se pueden eliminar las ratas y eliminando las ratas se carga... Por supuesto, lo que pasa es que eso es muy complicado, porque las campañas de erratización son constantes. Lo que pasa es que es un animal tremendamente difícil de erradicar. Primero porque se multiplican muchísimo.
se pueden multiplicar varias veces al año y son muchos las ratitas, los ratoncitos chicos que es lo que se multiplica. Eso es lo primero. Segundo, porque son animales silvestres, y acabar con un animal silvestre, estamos hablando de zonas rurales, es tremendamente difícil. Y luego acabar con todas las ratas es muy complicado. Pero... ¿Y qué puede, Basilio estaba pensando, qué puede pensar un médico cuando se encuentra un cuadro que responde a este parásito? Hombre, si el médico no sabe que eso existe aquí y la persona no ha salido de Canarias, va a estar completamente despistado. Eso es normal. Muchas veces los turistas, cuando se presentan con patologías, confunden al médico porque no le dicen que han estado fuera. Es decir, me encuentro mal, y en vez de decirle, mire, he estado hace 3 meses en tal sitio, y ya el médico toma su situación. Ah, bueno, pues puede ser que tenga un problema de aquí o que sea un problema de enfermedad tropical traída de otro sitio. Pero si tú no se lo dices, lo confundes y te buscas cosas de aquí. Lo mismo ocurre con esto. Si el médico no sabe que aquí hay Strongylosis cantonensis, pues es una cosa que ha encontrado en los libros de su patología, pero que no es aplicable a la población canaria. O sea que esta información que nos está dando Basilio Valladares hoy es de mucho interés para los facultativos de Canarias. Claro, claro, se les va dando, por supuesto, pues se les va dando y tendremos que hablar con los neurólogos y tendremos que hablar con los médicos de cabecera de la zona y decirles, mire, esto lo hay, si se encuentra en algún caso. Afortunadamente, la contaminación no es muy corriente, es decir, aquí los hábitos alimenticios son fundamentales. Por ejemplo, en Tailandia tienen la costumbre de que ese tipo de caracoles, el que es hospedador intermediario, lo pinchan, lo suben a unos árboles donde hay unas hormigas que se comen toda la baba, y cuando se han comido toda la baba se comen el caracol crudo, es un manjar. Esos hábitos alimenticios hacen que allí la meningocefalitis eosinofílica sea frecuente. Aquí eso no lo hacemos, por lo tanto esa posibilidad descartada, disminuye muchísimo el porcentaje. Tiene que ser una contaminación accidental. O sea, tiene que ser que comamos una lechuga que está contaminada y que no la lavemos bien, por ejemplo. Claro, pero si usted ha lavado bien la lechuga, no va a tener ningún problema. Otro tipo de vegetales, sí, de vegetales de la que se, exactamente, y que se toman crudas, porque si usted la hierve tampoco. Es decir, no, es que yo tengo acelgas, por ejemplo, que están fantásticas por todo el norte, y usted ve que la acelga tiene agujeritos porque se las han comido pues orugas, o se las han comido babosas, o lo que sea. Bien, entonces nos encontramos, ¿y eso me va a hacer daño? No, las acelgas no las tomamos crudas, las cocemos, por lo tanto no hay ningún problema. En el momento en el que eso se cuece, se acabó el problema. El problema está en los vegetales crudos que han podido ser pateados, vamos a llamarlo así, han sido estar babados. Por los caracoles y por las babosas, si no se lavan. Pero usted ese alimento lo compra en un mercado, en un mercadillo, o se lo regala al vecino, y usted coge y lo lava perfectamente, las posibilidades de que se contaminen son mínimas, si no estaría todo el mundo enfermo. Claro, pero lo curioso de esto es que hasta hace muy poquito decíamos, sobre todo pensando en los insecticidas, ¿no? Sí. Cuando tiene unas mordidas de una oruga, cómetelo tranquilamente, que quiere decir que ahí insecticida queda poco. Pero ahora nos encontramos ante un escenario distinto, nuevo, ¿no? Yo creo que las cosas crudas hay que lavarlas siempre. Además, nosotros tenemos un agua del grifo, la que nosotros utilizamos normalmente, que viene en muy buenas condiciones, está muy bien controlada por la Dirección de Salud Pública y los distintos ayuntamientos y las empresas, con lo cual están bien cloradas, la cloración está continuamente llevándose controles y demás. Lo mejor que hay es lavarla con eso, pero lavarla de forma abundante. Muy interesante lo que hemos escuchado, Basilio. Hay otra parte también interesante de la investigación. Desde luego hay muchas líneas de investigación, podríamos estar varias horas hablando de las líneas de investigación que hay en el Instituto, pero me interesa preguntarle también por otra investigación muy interesante que están ustedes intentando buscar los mosquitos que son vectores de algunas enfermedades que están en archipiélagos hermanos como Cabo Verde o como Azores. Sí, eso ocurrió, esto es una iniciativa de la Dirección General de Salud Pública, donde acudieron a nosotros haciéndonos una pregunta. La situación fue la siguiente: en el año 2007, creo que fue, sí, 2007, finales del 2007, en el norte de Italia se produjo un brote de una enfermedad producida por un virus que se llama chikungunya, y murieron varias personas, mayores, murieron varias personas. Entonces eso lo transmite un mosquito que es el mismo que transmite la fiebre amarilla, el mismo que transmite el dengue, que es el mosquito tigre, que ahí en esa zona no lo había, y que por lo tanto, al producirse eso, ha debido de entrar. O sea, sin el mosquito tigre esa enfermedad no puede extenderse. Entonces, la pregunta que me hicieron, ¿aquí puede ocurrir lo mismo? Y la contestación mía fue, no lo sé.
Entonces, ¿qué podemos hacer para saberlo? Pues hacer un estudio perfectamente estructurado sobre los posibles vectores de enfermedades aquí en Canarias. Aquí en Canarias en 1850 y 60 y 70 hubo importantes brotes de fiebre amarilla, están documentados bibliográficamente, hubo dengue, hubo malaria hasta el 1890 y 1900, y yo creo que hasta posteriores también, de tal forma que aquí esos vectores existían. En cambio ahora esas enfermedades no las tenemos. Nuestro nivel sociosanitario ha subido muchísimo y había que hacer un estudio. Ya en 1985 más o menos, el doctor Marcos Báez hizo un estudio, un prospectivo, pero han pasado muchos años y hay que volver a hacer otro. Entonces solicitamos un proyecto a la Comunidad Económica Europea y nos ha financiado mal, porque es insuficiente el dinero que nos han dado, pero nos han financiado el estudio en Canarias, junto con Madeira y Azores, que sí tienen el mosquito ya metido. O sea, ahora mismo Madeira y Azores tienen el mosquito tigre. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Para que lo puedan entender. Y Cabo Verde también lo tiene. Y Cabo Verde tuvo un brote de dengue el año pasado. Porque está el mosquito. Claro. Porque está el mosquito, claro. ¿Y en Madeira y Azores se ha dado algún brote? No, por ahora no. Pero podría darse porque tiene el mosquito. Podría darse. Entonces, claro, la pregunta es, nosotros lo tenemos porque hay que tomar unas precauciones determinadas. A nosotros nos vienen por los aviones nuestros familiares de Sudamérica, y en Venezuela, y en Cuba, y en toda esa zona hay dengue todo el año. O sea, el mosquito puede viajar fácilmente. Puede viajar, y los enfermos también. ¿Cuánto dura un mosquito? ¿Cuánto tiene de vida un mosquito? Bueno, dependen de las especies, pero eso puede durar un mes más o menos, un poco más. Pero eso, una vida media. ¿En vuelos son horas? Nada, se puede perfectamente. El mosquito se mete en cualquier sitio en la misma maleta. Bueno, hay unas normas sanitarias en los aviones y demás para que eso no ocurra. Pero vamos a ponernos en el peor de los casos, que nos sale un mosquito viajero, se mete en el avión con el piloto y se baja en la laguna o en el aeropuerto del sur, y además viene él y la novia, el mosquito hembra y el mosquito macho, viene la pareja y se reproduce. Eso es importante, tiene que venir la pareja. Claro, no, la hembra es la que lo transmite, pero digo yo para multiplicarse en Canarias y quedarse todo ese tipo de cosas. Sí, pero si viene la hembra sola, no pasa nada, ¿no? Se bueno, lo puede si la hembra transmitir a una persona. Sí, bueno, el que le toca al 100%. Ya. O sea, esas cosas, si pues dejamos correr la imaginación, podemos hacernos unas películas fantásticas. Sí, pero quiero decir, no es extraño y no es raro ni una cosa del otro mundo que pueda venir un mosquito a Canarias de eso. De hecho, han venido a archipiélagos hermanos como Cabo Verde y como Azores. Hombre, lo tenemos en Cataluña. En el Maresmes catalán aparecieron hace 3 o 4 años y se ha ido extendiendo y ya va por debajo de Valencia. Y está en Francia y está en el norte de Italia, y en Estados Unidos también se ha metido. Y eso se han metido principalmente viniendo en ruedas de camión traídos de Asia. Mi madre. En el poquito de agua que quedaban en esas ruedas de camión venían los huevecillos y demás, y ahí se han ido afincando, y ahora hay que erradicarlo. Porque el mosquito para reproducirse necesita un charquito. Necesita un poquito de agua, efectivamente. Y ustedes de momento no han encontrado ese mosquito en Canarias. No hemos encontrado, ni en Eso Tenerife, es una buena noticia. Es muy buena noticia, ni en Tenerife ni en Gran Canaria, que son las 2 islas que hemos hecho. Ahora necesitamos más ayuda económica, porque claro, esto es desplazamiento, estos son trampas, esto es dormir en el sitio donde uno se desplaza y demás. Necesitamos un apoyo económico pues para poder irnos a La Palma, Gomera, Hierro, el resto. Claro, y alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿y si ese mosquito aparece? Bueno, lo que ocurre es que no solo estamos estudiando si hay o no hay, sino la densidad de población. Estamos buscando las larvas para ver los nichos donde anidan y donde se reproducen. De tal forma que si aparecen tenemos los conocimientos suficientes para poder ir a luchar contra ellos y acabarlos. O sea, las cosas no se hacen para decir, mire qué bien que tenemos esto, cuidado que hay un problema. No, hay que analizar el problema que hay y vamos a resolverlo. Claro, y la pregunta que me gustaría lanzarle, sobre todo relacionándolo con lo de la poca financiación, ¿y si el Instituto de Enfermedades Tropicales no existiera? ¿Quién haría esta investigación, Basilio? Hombre, no lo sé, pero supongo que no lo sé, pero alguien tendría que hacerlo. Porque esas cosas hay que hacerlas, es decir, nosotros tenemos que tener un sistema de vigilancia centinela para todo el tipo de patologías, y la Dirección General de Salud Pública está pendiente de eso. Ahora se apoya en nosotros, lo cual es lógico, para eso estamos, pero si no buscarían sus herramientas para resolverlo. Mire, en el año 1944-45, el Ministerio de la Gobernación, que creo que estaba entonces un señor que era así con bigote, ahora no me sale el nombre, era el que cuidaba las cosas de sanidad, y Girón de Velasco.
Entonces mandó a un parasitólogo que yo tuve la suerte de conocer, que ya murió muy mayor, don Juan Gil Collado, que era un especialista en la lucha contra la malaria, y vino a Canarias. Mire, en Canarias hubo malaria y durante un montón de años no encontramos ni el mosquito que la transmitía, y él lo que venía era la lucha contra el mosquito, pura y exclusivamente. Pero no encontró el mosquito nunca. No, sí lo encontró, ¿Sí? lo encontró y lo lucharon, y lo acabaron, puesto que no lo tenemos, es decir, tampoco hemos encontrado en Canarias el transmisor de la... Hay otros anófelidos, hay el anófeles española, hay otros anófeles, pero eso no transmiten la malaria. Pero los que transmiten la malaria con una gran actividad no lo hemos encontrado, lo que quiere decir que ese señor, con los medios que tenía hace muchísimos años, logró acabar con la población de mosquitos que aquí había. Por lo tanto, fantástico. Bueno, pues si en aquella época, con los conocimientos que tenía, la verdad es que don Juan era un sabio, pero bueno, un sabio del año 46, sin los medios que tenemos nosotros, fue capaz de hacer algo tan beneficioso como para Canarias, como acabar con el vector de una enfermedad tremendamente grave, y no la hemos vuelto a padecer autóctona. Hemos tenido casos de malaria importada, muchísimos, pero autóctonos no hemos tenido ninguno. ¿Cómo no vamos a ser nosotros capaces de controlar esto? Basilio, hemos hablado del vector, digamos que Sí. del insecto que transmite esa enfermedad. Pero ¿de qué enfermedades estamos hablando? ¿Cómo son esas enfermedades? ¿Qué pasa cuando una persona tiene esa enfermedad? Pues depende. Por ejemplo, la malaria, te pica hoy el mosquito y hasta dentro de 15 días, 20 días, un mes, según el tipo de parásito que sea, de los 4 más importantes, no te da ningún síntoma. Y dentro de lo llaman el periodo prepatente. A partir de ahí empiezan a aparecerte unos picos de fiebre tremendamente graves, con unos escalofríos, con sudoración, que se repite cada 48 o 72 horas según la especie del parásito, y si no te tratas te puedes morir, así de sencillo. Lo que pasa es que los médicos de aquí, como decía antes, saben cómo diagnosticarlo, saben cómo tratarlo y esas cosas se corrigen. Hay otro tipo de enfermedades como la fiebre amarilla, que tiene una afectación especial, o como el dengue, que dependiendo de que sea el dengue hemorrágico, que produce primero una serie de dolores en las articulaciones tremendamente fuertes, luego empiezan a aparecer petequias, manchas por problemas, luego haces análisis y ves que ha disminuido las plaquetas, además hay una serie de problemas importantes. Bien, cada enfermedad tiene su patología distinta. Unas matan, otras te dejan hecho polvo y otras te dejan hecho polvo y se curan, y otras se cronifican. Por resumir, que no son gripitas. No. Y además, por ejemplo, el dengue, el dengue se manifiesta al principio como una gripe, pero si nosotros tomamos aspirina, que es lo que tomamos para la gripe, nos generamos un problema, porque el dengue produce disminución de plaquetas y se producen hemorragias, y la aspirina ayuda a licuar la sangre. Entonces, claro, ese tipo Me gustaría, antes de terminar, Basilio, preguntarle por una iniciativa muy interesante que está promoviendo también el Instituto, que ustedes han llamado Laboratorio Centinela. ¿En qué consiste? Bien, esto nosotros nos hemos dado cuenta de que los movimientos que están habiendo migratorios y de movimientos comerciales y movimientos turísticos están desplazando enfermedades de un sitio a otro, y que el trabajo en red, nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Investigación de Enfermedades Tropicales, la RISET, que es una idea promovida por el Carlos III. El trabajar en red es fantástico, porque lo que yo no sé es capaz de resolvérmelo un colega que sí sabe. Por ejemplo, el estudio entomológico, que yo no soy entomólogo, lo están haciendo los entomólogos del Instituto de Salud Carlos III. Que son los señores que se dedican a estudiar los insectos. Exactamente. Por lo tanto, nosotros al trabajar en red tenemos un potencial muy por encima de nuestro potencial. Nosotros sabemos hacer determinadas cosas, acuden a nosotros para que hagamos eso, y ellos saben hacer otras, y acudimos a ellos, y entre todos somos mucho más fuertes. Entonces hemos pensado que el desarrollo de los países en vías de desarrollo, o sea, los países en vías de desarrollo tienen una carencia importante de personal, pero tienen puntualmente personas que saben muchísimo y en donde nosotros nos podemos apoyar para determinadas cosas, y ellos en nuestros conocimientos principalmente de laboratorio y en nuestra tecnología. Si nosotros nos unimos y formamos una red para colaborar todos unos con otros, y ir sabiendo cómo las enfermedades se van desplazando, cómo las podemos controlar, diagnosticar, tratar, cómo se están tratando con la medicina natural, etcétera, nosotros aumentaríamos de forma exponencial el potencial que tenemos y que tienen ellos. Entonces estamos queriendo montar una plataforma, que el nombre que le hemos puesto es Plataforma Atlántica para la Investigación en Enfermedades Tropicales, en donde intervengan pues gente de África que necesitan nuestra ayuda,
gente de Sudamérica que necesitan nuestra ayuda, pero que saben mejor que nosotros lo que allí está ocurriendo. Si nosotros logramos montar laboratorios que estemos coordinados en toda una franja grande, y ya estamos firmando convenios, ya hay firmado un convenio con Cabo Verde, ya hay firmado convenio con Angola y se van a firmar con muchos más países, nosotros vamos a tener un conocimiento y unas herramientas tremendas para poder colaborar en el diagnóstico, en la terapia, en la epidemiología de todas esas enfermedades. Muy interesante. Y en eso está la Universidad de La Laguna empeñada, junto con la Universidad de Las Palmas y junto con otros tipos de personas. Ayer estuvo aquí, se fue para vía Madrid, el director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Medicina Tropical de Caracas, y estará Patarroyo, y estarán Rosa Pacheco desde Perú y Gotuso. Pues tendremos tiempo, Basilio, de contar la evolución de esta interesante iniciativa. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena también por los trabajos de investigación que están desarrollando, y gracias, Basilio Valladares, por estar con nosotros compartiendo este tiempo de televisión aquí en 30 Minutos. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya hemos estado con Basilio Valladares y la verdad que hemos aprendido muchas cosas, y también nos ha alertado de algunas patologías que espero que no se extiendan en el archipiélago. Para eso está el Instituto de Enfermedades Tropicales trabajando para nosotros. A todos ustedes, muchas gracias.